Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana yo les voy a hablar acerca de un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 7. Ese va a ser nuestro texto bíblico base, nuestro texto bíblico en el cual vamos a estar guiándonos. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Si usted desea, puede leer ahí en la pantalla o también buscar en sus Biblias el texto bíblico. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, del 24 al 27. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, este texto bíblico, ¿no es cierto?, como estamos viendo, nos está hablando acerca de dos tipos de personas. Un primer tipo de persona dice que es la persona prudente. La persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Y la insensata que edifica sobre la arena. Y entonces cuando vienen los desastres de la naturaleza, es muy fácil prever cuál de esas casas se van a caer. Pero lo importante de todo esto, hermanos, que yo quiero hablar en esta mañana, es acerca de cómo poder identificar a una persona prudente y cómo identificar a una persona insensata. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos prudentes o si somos insensatos? Y miren, la respuesta a esta pregunta tenemos que buscar en lo que dijo nuestro Señor. Si nosotros observamos claramente en el versículo 24, cuando está comenzando, dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que Jesús mencionó anteriormente. ¿Y desde qué parte de la Biblia Jesús estaba hablando? Desde Mateo el capítulo 5. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 que está ahí finalizando, nuestro Señor Jesucristo expone muchas de sus enseñanzas. Y a esas enseñanzas que Jesús nos expone en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, viene a ser la parte más importante de la enseñanza de nuestro Señor. Es decir, si nosotros quisiéramos entender o quisiéramos saber qué es lo que Jesús realmente nos vino a enseñar, es suficiente con leer esos 3 capítulos de Mateo. Por supuesto, en el resto de todos los pasajes vamos a encontrar muchísimas enseñanzas, pero la parte medular, la parte más importante de la enseñanza de nuestro Señor, lo encontramos en estos 3 capítulos. A estos 3 capítulos se le conoce muy comúnmente como el Sermón del Monte. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras, se subió, dice, a un monte y ahí había mucha gente y estaba escuchando, y entonces Jesús se puso a hablar acerca de muchas enseñanzas. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de identificar a una persona prudente y a una persona insensata. ¿Cuáles son las características que diferencian a estos tipos de personas? Y de lo que habíamos mencionado, de lo que está escrito en Mateo capítulo 5, el 6 y el 7, vamos a sacar solamente algunas características, porque no podríamos hablar de todo el Sermón del Monte, porque nos vamos a pasar mucho tiempo. Como solamente me han dado 50 minutos para predicar, entonces voy a tratar de resumirlos. Y solamente les voy a hablar de 5 puntos importantes.
5 características que identifican a una persona prudente y a una persona insensata. Vamos a ver, punto número 1 lo encontramos en Mateo capítulo 5. Si usted quiere puede leer en la pantalla o también buscar en su Biblia. Dice así Mateo capítulo 5 versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, parte importante de la enseñanza de nuestro Señor. Dice, si alguien nos agrede, si alguien nos quiere causar algún daño, nosotros no le debemos de responder de la misma manera. Es más, no debemos de buscar vengarnos de esa persona que nos hizo daño, sino que dice que tenemos que presentarle la otra mejilla. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no es verdad, mis hermanos? Cuando alguien nos agrede, cuando alguien habla mal de nosotros, pues nosotros inmediatamente le damos la otra mejilla. Si alguien de repente estamos manejando el carro y por ahí alguien nos toca el claxon o de repente mete su carro delante de nosotros no le decimos nada, ¿verdad? Estamos tranquilitos, ¿no? Cuando de pronto alguien nos causa algún problema, pues nosotros inmediatamente lo olvidamos. Es así como actuamos, ¿verdad? No es así. No es así. Muchas veces nosotros, miren, hasta pequeñas cositas ni siquiera dejamos pasar desapercibidas. Inmediatamente, si alguien no nos saludó, pues yo ¿por qué le voy a saludar? ¿Quién se ha creído para que yo le salude? Entonces, inmediatamente, apenas lo hemos visto o apenas hemos recibido alguna actitud, inmediatamente queremos vengarnos de esa persona, o de ese hermano, o de esa hermana. Entonces, miren, la primera característica que identifica a una persona prudente es que una persona prudente perdona al agresor. En cambio, la persona insensata va a buscar venganza. Eso va a ser la gran diferencia entre una persona prudente y una persona insensata. La insensata va a tratar de hacerle lo mismo, va a tratar de pagarle con la misma moneda. En cambio, la persona prudente es aquella que va a perdonar las faltas o los errores que haya cometido la otra persona. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando la palabra del Señor nos está hablando acerca de dos personas, una que edifica su casa sobre la roca y la otra que edifica sobre la arena, nos está hablando de esto exactamente, de cómo nosotros nos comportamos cuando recibimos una agresión. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo es nuestra actitud? Si usted es de las personas que se está vengando, de las personas que le hacen algún daño, usted es una persona insensata. Pero si usted de pronto perdona o presenta la otra mejilla, usted es una persona prudente. Es una persona prudente que está edificando su casa sobre la roca. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a una segunda característica. Segunda característica, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren, qué interesante, hermanos. Una persona prudente es aquella que va a tratar de hacer tesoros, ¿en dónde? Arriba, en los cielos. Una persona insensata, ¿qué va a tratar de hacer? Acumular mucha riqueza terrenal, mucha riqueza
material. No se va a conformar de repente con tener 1, 2, 3, 4, 5 casas y puede seguir acumulando. Y puede tener muchísimas cosas y va a querer seguir acumulando y acumulando y acumulando porque nunca, según la palabra de Dios también dice en Eclesiastés, nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces siempre estamos queriendo más, siempre estamos queriendo alguna cosita adicional. Entonces si usted está preocupándose más por las cosas materiales de este mundo, usted puede ser una persona insensata. Pero si usted está buscando más las cosas de Dios, o usted está tratando de edificar casas arriba en los cielos, entonces usted es una persona prudente. Lo que usted está haciendo, eso lo va a distinguir a usted como una persona prudente o como una persona insensata. Y para esto sería muy fácil, ¿no? Ver y decir, ¿cuánto tiempo yo le estoy dedicando al Señor durante la semana? ¿Cuánto tiempo yo estoy destinando para las cosas de Dios? De repente solamente estamos siendo domingueritos. Solamente de repente estamos viniendo el primer día de la semana a alimentarnos regularmente y luego el resto de la semana nos estamos olvidando de nuestro Señor. ¿Para quién estaremos tratando de edificar casas? De repente estamos muy afanados en las cosas materiales. Entonces, eso lo distinguen a usted como una persona prudente o una persona insensata. Muy bien, mis hermanos. Entonces, segunda característica que habíamos mencionado, el prudente hará tesoros en el cielo. El insensato hará tesoros aquí en la tierra. Querrá seguir acumulando y acumulando. Muy bien, vamos a pasar a ver una tercera característica. Y para esto vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, miren, tercera característica que identifica a una persona prudente y a otra insensata. El prudente respeta las acciones y opiniones de los demás. En cambio, el insensato está presto para juzgar a todos, a todo el mundo. El insensato va a comenzar a ver los errores de todas las personas. Que si se ha vestido bien, que si se ha vestido mal, que si ha hablado bien, que si ha hablado mal, ¿no? O sea, todo va a estar criticando y todo va a estar juzgando. En cambio, la persona prudente es aquella que primero va a ver sus propias debilidades, sus propios errores, y entonces recién va a comenzar a apreciar lo que los demás están haciendo. Miren, aunque yo tengo muchos años en la palabra del Señor, tengo muchos años de repente escuchando a muchos predicadores, pero sin embargo, cuánto yo aprecio y cuánto destaco cuando escucho a un jovencito hablar, cuando yo escucho de pronto a alguien que recién se ha convertido al Señor y que de repente me está hablando la palabra del Señor. Qué interesantes conceptos que muchas veces uno va olvidando con el paso del tiempo, pero que hermanos recién convertidos nos hacen dar cuenta. Qué bonito, hermanos. Pero en cambio, una persona que de pronto va a ser una persona insensata, va a ser aquella que va a estar criticando y que va a estar mirando los errores en vez de ver las virtudes.
Tratemos de ver, hermanos, las cosas más positivas de las personas, de nuestros hermanos, de la iglesia. Que por qué los hermanos no trabajan, que por qué los hermanos no hacen tal cosa o cual otra cosa. Muchas veces estamos solamente criticando, pero no estamos nosotros poniéndonos a trabajar, a hacer las cosas. Entonces, la persona prudente es aquel que respeta las acciones y opiniones de los demás. En cambio, el insensato estará listo para criticar o listo para juzgar a los demás. ¿Qué tipo de personas somos hasta ahora, hermanos? ¿Más prudentes o más insensatos? Si somos un poquito más insensatos, eso quiere decir que estamos reconociendo que tenemos algunos errores. Pero si de pronto decimos, no, yo no tengo ningún error, probablemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la palabra del Señor nos está tratando de enseñar y nos está tratando de moldear. Muy bien, vamos a ver otra característica que identifica a una persona insensata y a otra prudente. Dice Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, enseñanza fundamental que nos presenta nuestro Señor. La persona prudente es aquella que pide ayuda y dirección de Dios en oración. En cambio, la persona insensata cree que puede hacerlo todo por sí mismo, por su propia capacidad. Entonces, miren, cuando nosotros estamos enfrentándonos de repente a alguna dificultad familiar, de repente tenemos algún problema dentro del hogar, o de repente estamos queriendo hacer algo, tenemos un proyecto de vida, queremos abrir un negocio, queremos emprender una nueva tarea, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Inmediatamente hacer planes, inmediatamente hacer nuestros proyectos de vida, o primero nos ponemos de rodillas en oración. Si usted está haciendo lo primero, si usted de pronto está planificando y usted está viendo qué es lo que puede hacer a futuro, sin consultarle a Dios, entonces puede que usted sea una persona insensata. Pero en cambio, si usted le pide a Dios en oración que le guíe y que le diga qué es lo mejor para su vida, entonces usted es una persona prudente. Miren, qué interesante. La persona prudente pide la ayuda y dirección de Dios. El insensato va a decir, yo voy a hacer tal cosa este año, y al próximo año voy a hacer cual otra cosa. Esa es una persona insensata que solamente está considerando su propio esfuerzo, a su propia persona. La persona prudente va a confiar más en Dios y menos en sí mismo. Amén, mis hermanos. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo algunas características que identifican a una persona prudente y a una persona insensata. Vamos a ver la quinta característica. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos está diciendo claramente que el reino de Dios es un reino, o es un lugar, es algo que me va a traer responsabilidad. No es que las cosas son fáciles en el reino de Dios. En el reino de Dios, por eso está comparando con una puerta estrecha y con un camino angosto.
¿Por qué? Porque implica responsabilidad, implica disciplina. En cambio, estar alejados de las cosas de Dios o no saber nada de las cosas de Dios es un camino muy fácil, en el cual yo voy a hacer todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me place, y ahí no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún compromiso. Entonces, miren, la quinta característica que identifica a una persona prudente de otra insensata es: el prudente se esforzará por entrar en el reino de los cielos. En cambio, el insensato se alejará o no querrá saber nada de las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, la pregunta para nosotros en esta mañana: ¿nos estamos esforzando por las cosas de Dios o estamos simplemente tomándolo a la ligera las cosas de Dios? ¿Me estoy esmerando, me estoy esforzando? Siquiera por lo menos el primer día de la semana, hermanos. Si estamos viniendo el primer día de la semana, gloria a Dios, está muy bien, el Señor se agrada de eso. Pero tratemos de venir puntualmente, tratemos de venir por lo menos a la hora del estudio, tratemos por lo menos de alimentarnos bien espiritualmente ese día. Hermanos, tratemos de ser personas prudentes. Las personas prudentes son aquellas que ponen en práctica las enseñanzas de nuestro Señor. No que solamente las están escuchando, no que son solamente oidores de la palabra de Dios, sino que son hacedores de la palabra de Dios. Entonces, no se olviden, hermanos, si usted es una persona prudente, es una persona que está edificando su casa sobre la roca. Van a venir problemas, van a venir dificultades, tal vez enfermedades de salud, tal vez que de repente perdemos algún hijo, tal vez de repente algún familiar, algún problema en la casa, pero como usted está bien cimentado sobre la roca, usted va a poder soportar cualquier dificultad que se le presente en la vida. Pero en cambio, si usted es una persona insensata, va a venir cualquier problemita, algún problema en el trabajo, algún problema dentro de la congregación, inmediatamente usted va a querer dejar la iglesia. Inmediatamente usted se va a derrumbar, su fe se va a caer total y absolutamente. Y no queremos eso. Todos nosotros queremos ser personas prudentes que puedan soportar las dificultades y las adversidades que se nos presenten en la vida. Y para eso nosotros necesitamos llevar a la práctica las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces, miren, hemos hablado hoy día acerca de una persona prudente y de la otra insensata. Y hemos hablado de 5 características. A ver, como un recordatorio, yo quiero que ustedes me ayuden a recordar. ¿Cuál es la primera característica que identifica? Hemos hablado solamente de 5, porque no hemos querido basarnos en todo el Sermón del Monte, porque nos hubiéramos pasado mucho más tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primera característica de una persona prudente es aquella que sabe perdonar al agresor. ¿Qué va a hacer la persona insensata? Va a buscar venganza. Ah, tú me has hecho esto, yo también te voy a hacer lo mismo. Tú no me has ayudado en esto, yo tampoco te voy a ayudar. Tú me has fauleado cuando estábamos jugando, pues yo también. Igual, ¿verdad? Entonces, eso es una persona insensata. La persona prudente es aquella que perdona al agresor. Muy bien, primera característica. Segunda característica, hacer tesoros en el cielo. O sea, una persona prudente, ¿qué es lo que está tratando de hacer más? Tesoros en el cielo. Está tratando de agradar a nuestro Dios. No está tan preocupado por las cosas de este mundo. No es que nosotros no tengamos que trabajar, porque la palabra de Dios dice incluso, el que no trabaja, que no coma. O sea, tenemos la obligación de trabajar, tenemos la obligación de proveer para nuestras familias, pero no va a ser lo único a lo cual nosotros nos vamos a dedicar,
o no le vamos a poner el máximo de interés a eso, sino que nuestro interés fundamental va a estar en las cosas de Dios. En cambio, una persona insensata va a tratar de acumular y acumular y seguir acumulando más y más. Muy bien. Tercera característica, hermanos, la persona prudente es aquella que respeta las opiniones y acciones de los demás. En cambio, el insensato, ¿cómo es? Es aquella persona que le gusta criticar, que le gusta juzgar a los demás, y está mirando cada errorcito, cada cosa negativa. En cambio, el prudente será aquella persona que se sienta y trata de evaluar la situación, tratando de sacar las cosas positivas. Muy bien. Cuarta característica que hemos hablado en esta mañana: pedir la ayuda y dirección de Dios. La persona prudente es aquella que va a pedir la ayuda y la dirección de Dios ante las circunstancias de la vida. Si de repente estoy enfermo, no voy a ir directamente al médico, sino que primero voy a orar a mi Padre Celestial para que me ponga un buen médico y para que el tratamiento pueda resultar y pueda ser efectivo. No es que no voy a ir al médico, voy a ir al médico, pero primero voy a ponerme en oración. Entonces la persona prudente es aquella que pone todos sus deseos y aspiraciones a Dios en oración. Muy bien, y por último habíamos dicho, la persona prudente es aquella que se va a esforzar por entrar en el reino de los cielos. La persona insensata no va a querer saber nada de las cosas de Dios. Hermanos, este no es un mensaje para criticar a algún hermano, alguna hermana, ni nada por el estilo. Simplemente hemos hablado de la palabra de Dios en esta mañana. Si en esta mañana el Señor le ha tocado su corazón, es porque Él le está amonestando. No es que yo le estoy diciendo algo, sino que es el Señor el que le está amonestando. Y si usted siente en su corazón, usted siente en este momento el deseo de pedirle a Dios en oración que le dé fortaleza para que usted pueda ser una persona prudente, y usted quiere recibir en esta mañana una oración de poder, yo le invito a que se ponga de pie y pase aquí al frente. Vamos a orar por usted, vamos a orar por todos los hermanos para que podamos ser personas prudentes y no seamos insensatos. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.